Bien, buenas tardes. Vamos a continuar nuestra serie de videos y en esta ocasión lo dedicaremos a una segunda parte sobre ser y tiempo. El día de ayer avanzamos en ese sentido, aclarando de manera especial la idea de Dasein y existencia en un primer acercamiento. Lo que señalamos ayer es que Heidegger se plantea como objetivo del texto retomar la pregunta por el sentido del ser. Y decíamos que se trata de un proyecto fenomenológico, no al aire, sino pensado precisamente a partir de la estructura del preguntar mismo y por lo tanto también en términos de tematizar al ente que realiza esa pregunta. Y al inicio de Ser y Tiempo indicaba que había una relación estrecha entre este ente que decíamos ayer llama Dasein. Aclaramos el sentido de esta palabra y precisamente la pregunta por el ser. Había una relación que parte en primer lugar de la idea de preguntar en términos filosóficos y eso le dedica a Heidegger el primer parágrafo de Ser y Tiempo en términos de pensar el sentido o la relación entre la pregunta y la respuesta, en donde hay un análisis intencional del preguntar y de la pregunta que de alguna manera señala el camino que se está planteando en ese preguntar, ¿no? Ya lo habíamos señalado en ocasiones anteriores cuando hacíamos referencia al modo de preguntar socrático. Cuando Sócrates dialoga con los sofistas y les hace la pregunta por el ti, ¿no? Por el qué, respecto de la justicia, respecto de lo bueno, respecto de la virtud, etc. Decíamos que ya estaba de alguna manera señalado el camino de la pregunta, es decir, es la pregunta por la unidad de eso, no por la multiplicidad ejemplificada de casos que son justos o que son bellos o que son buenos o que son virtuosos, sino lo justo en sí, lo bello en sí, lo bueno en sí, etc., ¿no? Esas eran las preguntas que estaba señalando Sócrates, y esa pregunta por el ti de alguna manera entonces anticipaba el tipo de respuesta que se esperaba, y era precisamente el conflicto con los sofistas que no sabían qué estaba queriendo o qué esperaba Sócrates como respuesta, ¿no? Porque finalmente se movían en el ámbito de la multiplicidad y no en el ámbito de la unidad. Entonces, la pregunta, como bien señala Gadamer, no es inocente, no hay preguntas inocentes en ese sentido, sino que en ese preguntar está ya señalado el camino. Pero más allá de eso, también lo que indica la pregunta es un carácter de apertura, ¿no? Cuando Heidegger dice que el Dasein tiene una estrecha relación con la pregunta por el ser, hay varios sentidos que se pueden interpretar en esa aseveración. Uno de ellos es que el Dasein, al Dasein le corresponde este carácter de abierto que ayer anticipábamos, que ayer señalábamos, y que está expresado de manera clara en el Da, ¿no? El Da indica este carácter de apertura que está expresado precisamente en el preguntar, ¿no? Ante cualquier respuesta que sería una determinación cerrada, está la posibilidad de abrir eso cerrado mediante una pregunta. Y por eso cualquier respuesta puede ser abierta nuevamente con una pregunta. Lo último que tendríamos en esta cadena serían preguntas, precisamente porque puede cualquier ámbito cerrado
puede ser afectado por una pregunta, es decir, abierto nuevamente. Este carácter de abierto es el carácter del Dasein mismo, ¿no? Lo que va a enfatizar Heidegger a lo largo de ser y tiempo es que el Dasein está determinado por este estar abierto, este carácter de apertura, y esto se expresa de forma directa en un comportamiento que es en el preguntar. Por eso entonces hay una relación estrecha entre este comportamiento, el preguntar, y si ese comportamiento es característico de la filosofía. Y más allá de eso, el mantenerse en el ámbito de la pregunta, es decir, en mantenerse en el ámbito abierto, no enfatizando o no dedicándose al ámbito cerrado de las respuestas, ¿no? Eso, como sabemos, desde una visión exterior, es interpretado de otra forma, porque finalmente lo que se dice es que los filósofos no se ponen de acuerdo, no llegan a nada, precisamente porque nos movemos en este carácter susceptible del preguntar respecto de cualquier respuesta que puede ser propuesta como algo cerrado. Y lo que analiza aquí Heidegger en esta relación entre pregunta y respuesta es que de alguna manera entonces lo anticipado en la respuesta formaría parte del preguntar mismo. Es decir, que la respuesta no anula este carácter de apertura del preguntar, sino que es una propuesta delineada por el mismo preguntar, pero ante esa respuesta se puede plantear nuevamente otra pregunta. Esto es un poco lo que Aristóteles señalaba en la Ética Nicomaquia al plantear la diferencia entre sofía y episteme de alguna forma. Es decir, que la sofía siempre quería mantener abiertos los arjai, es decir, los principios, mientras que en la episteme, en la ciencia, los arjai eran transmitidos y aceptados de alguna manera para continuar en una determinada investigación, en un determinado trabajo. Aquí, en el ámbito de la filosofía, como sabemos, tendríamos que encarar esos arjai y abrirlos nuevamente. Y esa manera de abrirlos es precisamente con la pregunta. Entonces, por el lado del comportamiento del preguntar, habría una relación directa o estrecha entre el modo de ser del Dasein. Pero también respecto, vamos a decir así, del contenido, ¿no? Respecto del contenido, porque lo que estaría en juego sería precisamente la pregunta por el ser. Es decir, lo que determina a este ente, como señalábamos ayer, es que a este ente le va en su ser su propio ser, que no me es indiferente mi estar siendo. Y esa no indiferencia se da con el hecho ya de tener que ser, ¿no? O sea, no se trata de un tomar conciencia o una tematización específica, sino simplemente con el hecho ya de ser estaría dado esta imposibilidad, digamos, de no ser afectado por el ser mismo. Entonces, de una u otra manera, me afecta y tengo que ver entonces con el ser. Por eso va a señalar, como indicábamos ayer en el parágrafo 4, el carácter ontológico de este ente, concretamente lo que indica Heidegger ahí en el párrafo que leíamos es que la peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico, ¿no? Y ese ser ontológico es precisamente lo que analizamos ayer en términos de que le va en su ser, su ser. Y eso, decíamos, remite entonces a varias cuestiones. Vamos a retomar eso. Como decíamos que le va en su ser, ¿no? Este le va en su ser, decíamos, hacía referencia al ámbito de la facticidad. Es una facticidad afectiva, ¿no? Como acabamos de señalar, en términos de me afecta, ¿no? El tener que ser. Y por otro lado, señalábamos que el estar dirigido a su ser en términos de una comprensión.
¿no? Y hablaríamos entonces en este sentido unido de una comprensión fáctico afectiva. Esta comprensión fáctico-afectiva, es decir, que constituye la relación de ser que somos, que es el Dasein, ¿no? Esto lo va a expresar Heidegger, como decíamos, en términos ónticos, ¿no? Como al estar siendo, cómo se expresa eso. Bueno, en el caso de la comprensión, como posibilidades, y el ámbito fáctico afectivo como temples, ¿no? Conocidos como estados de ánimo o temples de ánimo, si queremos ponerle así. Todo lo que la tradición de una u otra manera había pensado o llamado como sentimientos, afectos, etcétera, ¿no? Todo ese ámbito estaría aquí en juego. Entonces, decíamos, este es el ámbito óntico en términos de la expresión de posibilidades, temples de ánimo, la dimensión ontológica que se expresa precisamente como un modo de ser que va a llamar existencia y que remite a esta comprensión fáctico-afectiva como esos modos de apertura que nos constituyen. ¿A qué nos referimos con esta comprensión fáctico-afectiva? La comprensión se expresa precisamente, decimos, en posibilidades. Y este es el ámbito inicial en el que estamos dirigidos a eso que soy, a lo que uno es, y como vamos a ver ahora, no puede ser de manera aislada, sino ya de entrada en el mundo. Eso va a indicar, señalábamos también ayer, la idea de existencia en un sentido de un mostrarse saliendo de sí, un aparecer, aparecer precisamente desde algo. Es decir, un salir de sí, ¿no? Un estar fuera de sí, y ese estar fuera de sí se va a mostrar en el mundo, como vamos a ver en un momento. Pero, por lo tanto, esa comprensión no puede ser entonces una comprensión solamente pensado en términos de un yo aislado, ¿no? Que pudiese conocerse de entrada y que después conociera el mundo, sino que ya de entrada está en el mundo. Y por lo tanto, en esa dimensión se lleva a cabo esta comprensión como la idea de un saber inicial, ¿no? En español tenemos esa posibilidad de entender esa comprensión, ese Verstehen del que habla Heidegger en alemán, o en un sentido de saber, pero que no es un saber teórico-cognoscitivo, es un saber más bien de carácter práctico, ¿no? Y eso lo expresamos en múltiples ejemplos. Si uno dice, por ejemplo, que sabe alemán, ¿no? Saber alemán no significa el conocer el vocabulario o el conocer las reglas gramaticales o el conocer la historia del idioma o el alemán medieval. No, no se trata de un tipo de saber de contenidos teóricos, sino un ser capaz de. Y ese ser capaz de se expresa precisamente en posibilidades, ¿no? Cuando uno puede, en español, de forma muy clara, colocar como sinónimos el poder y el saber, ¿no? En este caso, cuando yo digo yo sé hablar alemán, yo puedo decir yo puedo precisamente hablar alemán o yo puedo comprender alemán. Es decir,
Yo sé hablar alemán es sinónimo de yo puedo hablar alemán. Es decir, soy capaz de hablar alemán. Y ese ser capaz de hablar alemán es el darme a entender y el entender. Es decir, el ir a un supermercado y poder llevar a cabo todo el proceso de compra. El hacer un trámite en una oficina de la universidad, etc. El poder defender una tesis escrita ante un jurado en el idioma alemán, ¿no? El comprender las preguntas que me están haciendo y el responder en el propio idioma. Eso es hablar alemán, ¿no? No que me sepa la historia del idioma ni que sepa los términos, ¿no? Sino el poder usar los términos de forma correcta de tal manera que los otros me entiendan. Y decimos entonces, yo puedo, en este caso, hablar alemán o yo sé hablar alemán. Si ponemos el caso de nadar, también sería otro buen ejemplo en esta situación. El poder nadar es sinónimo de saber nadar, ¿no? Y lo mismo sería que no remite a un conocimiento teórico en términos de conocer las modalidades de nado, los procesos, la historia de la natación, los campeones en las Olimpiadas, las medidas de la piscina, etc., ¿no? Eso no es saber nadar. Saber nadar es el arrojarnos al agua y no ahogarnos, ¿no? Eso es saber nadar. Entonces es una posibilidad, es el poder nadar se expresa precisamente como posibilidad de nadar y eso significa un saber nadar, ¿no? A eso se refiere esta idea de Verstehen, esta idea de comprensión que se expresa precisamente en posibilidades. Todos estos son ejemplos. Lo que Heidegger va a señalar es que esto estaría pensado en términos de ser, ¿no? Es decir, se trataría del ser capaz de ser. En este caso, el Dasein, ser capaz de existir, ¿no? Es decir, la posibilidad de existir, el ser capaz de ser. Eso estaría en este primer modo de apertura, en esta copertenencia óntico-ontológica, ¿no? Que esto remite a lo que Heidegger va a enfatizar más adelante como diferencia ontológica, es decir, que estaría esta dimensión de ser y esta dimensión óntica, dimensión ontológica y dimensión óntica. Y en el ámbito fáctico afectivo, eso lo trabaja también más adelante y es una de las, digamos, contribuciones importantes que en muchas ocasiones todavía no es vista en su relevancia. Junto, por supuesto, con Husserl, que trabajó la importancia del ámbito afectivo, junto con Max Scheler, por supuesto que también lo enfatizó, también es el caso de Martin Heidegger, al enfatizar un ámbito que había sido dejado de cierta manera de lado en la tradición filosófica, ¿no? Precisamente por el papel prioritario que había tomado la dimensión teórico-cognoscitiva, el ámbito de la representación, el ámbito, por supuesto, de lo racional, o todo lo que estaba agrupado con el ámbito de lo racional, todo el ámbito de lo afectivo, de los sentimientos, las pasiones, más bien fue dejado de lado como una cuestión no primordial. Hay algunos esbozos a lo largo de la tradición que buscaron retomar eso, pero que quizás no encontraron el lugar, pues digamos, de impacto en la tematización. Y aquí Heidegger lo hace a un nivel ontológico, ¿no? Es decir, no se trata de una cuestión metódica simplemente, sino como un modo de apertura del Dasein, ¿no? Así como la comprensión se expresa en posibilidades, así también el ámbito fáctico, afectivo, ¿no? El tener que ser, ¿no? Sin haberlo solicitado, sino el ya siendo en el que estamos,
se expresa precisamente en temples o, como se decía, en estados de ánimo. Yo no utilizo tanto esa terminología de estado de ánimo precisamente porque no es estado ni tampoco es de ánimo, ¿no? Pero podríamos hablar de esta idea de temple, ¿no? Heidegger en alemán utiliza el término Stimmung, ¿no? Que tiene que ver con atmósfera, tiene que ver con este estar templado de alguna manera, porque tiene que ver con el mundo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. No se trata de un estado interior que salga y se exprese, ¿no? Una configuración precisamente desde un ánimo, desde un alma, sino que se trata de estar en el mundo siendo ya afectado de alguna manera. Y entonces esto va a ser trabajado con un término que es Befindlichkeit y que es tomado del verbo sich befinden. El sich befinden remite a lo que en español diríamos estar, ¿no? Pudiésemos, Gauss lo traduce como tal cual como el encontrarse, ¿no? Pero también se puede entender como estar en términos afectivos, ¿no? Como cuando preguntamos cómo te encuentras, ese es ese sentido de sich befinden y el sustantivo Befindlichkeit, cómo te encuentras, y que podemos colocarlo también en términos sinónimo, cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás? Ese cómo estás es precisamente cómo te sientes, cómo te encuentras precisamente, cómo está precisamente tu temple, cómo estás templado el día de hoy, ¿no? Si estás alegre, si estás enojado, si estás, como diríamos, iracundo, ¿no? Ahí se expresa en muchas ocasiones este estar fuera de sí, ¿no? Cuando decimos estoy fuera de sí, o estar fuera de sí. Heidegger diría, en todos los casos estamos fuera de sí, ¿no? Estamos fuera de sí porque no hay un núcleo, ¿no? Como pensó o buscó la tradición metafísica, ¿no? En términos de algo que pudiese mantener esa unión de las vivencias o de las experiencias o de los comportamientos, ¿no? Pensado como un yo, pensado como la razón, pensado como el alma, etc., ¿no? Aquí Heidegger lo que está cuestionando fenomenológicamente es eso, ¿no? Eso se puede aceptar en términos de una creencia, en términos de un presupuesto, pero no como algo fenomenológicamente probado, ¿no? En términos de que así se muestre precisamente nuestro estar en el mundo, ¿no? No habría tal yo, digamos, sería un presupuesto como núcleo. Y esto es lo que va a causar un poco de ruido, como ya señalábamos en la sesión anterior, en términos de que no hay algo nuclear, sino más bien esta idea de ser humano que está planteando Heidegger o la dimensión ontológica del ser humano, lo que indica es un estar fuera de sí, un estar volcado, arrojado en el mundo, ¿no? Estando ya en el mundo y al estar precisamente en el mundo, en medio de otros entes, es que puedo comprender eso que soy, ¿no? Por lo tanto, se requiere del mundo, se requiere de la alteridad, se requiere de la otredad para poder entender eso que soy. Y esto iría en contra de algunas interpretaciones de la tradición metafísica occidental, en donde el punto de partida era el punto de partida de una individualidad, repito, con algún núcleo presupuesto, y a partir del cual entonces se buscaba establecer o se buscaban los puentes que comunicaran con el mundo. El conocimiento fue precisamente uno de esos puentes privilegiados. Y como decíamos, a lo largo de la modernidad encontramos una serie de teorías de conocimiento, ¿no? Por eso el propio Husserl va a ser crítico de esto, ¿no? De esas teorías de conocimiento, porque estaban presuponiendo ya una idea de sujeto y objeto en la modernidad o a partir de la modernidad. Entonces esta separación entre sujeto y objeto que buscaba
ser brincada o ser conectada a partir de un vínculo como sería el conocimiento. Y a partir de ahí entonces plantear diversas teorías del conocimiento. Husserl no va a hablar entonces de teorías del conocimiento, ¿no?, de Erkenntnistheorie, sino va a decir o a plantear una Erkenntniskritik, ¿no?, una crítica del conocimiento, precisamente para no presuponer este vínculo y esta separación entre sujeto y objeto que se da entonces entre el ser humano y el mundo. Aquí el punto de partida, decíamos, no es ese. No, el ser humano no sería entonces, su núcleo ontológico no sería la subjetividad, sino que no habría tal núcleo, ¿no?, sino se trataría de una mera relación de ser, como señalábamos el día de ayer, a partir de entender al Dasein como comprensión afectiva que se expresa precisamente en posibilidades templadas o en posibilidades y en temples. Esto va a llevar entonces también a... Bien, decíamos entonces que este es el ámbito que se expresa en el Dasein en tanto posibilidades templadas o posibilidades y temples que en el caso de las posibilidades expresan precisamente lo que indica la comprensión y en el caso de los temples expresan el ámbito afectivo, ¿no? Entonces tendríamos la comprensión, una comprensión afectiva como los modos de apertura precisamente del modo de ser del Dasein, ¿no?, que decíamos es la existencia, ¿no? Entonces, Heidegger en varios momentos va a ser, digamos, repetitivo en cierta medida en los modos en los que expresa este fenómeno. Entonces, cuando habla de existencia, se va a referir precisamente a estos modos de apertura que son la comprensión y la afectividad o la facticidad afectiva, que expresa precisamente el estar arrojado. Ahorita lo vamos a comentar. Y decíamos, expresa en posibilidades y en el caso de la afectividad en temples. Cada uno de estos modos de apertura tiene entonces una dimensión temporal. Como señalábamos ayer, lo que se intenta en el texto Ser y Tiempo es la copertenencia entre ser y tiempo. Es decir, que el ser sea pensado desde el tiempo como tiempo y no desde una visión de carácter atemporal. Y en ese sentido, lo que señala Heidegger es que hay un horizonte temporal que expresa la manera en la que se lleva a cabo la comprensión y su concreción, digamos, en posibilidades. Y esto se lleva a cabo a partir del hecho de que en cada posibilidad que llevamos a cabo, es decir, en cada descubrimiento de los entes, hay un cierto dar un paso adelante en términos de un acceder al modo de ser de los entes que aparecen o que son descubiertos. En ese sentido, es un recurrir, digamos, al ámbito del futuro, al ámbito del advenir, y por lo tanto la dimensión temporal en la que se lleva a cabo la comprensión es el ámbito del advenir, que en una visión que piensa el tiempo en su escisión respecto de ser, sería más bien lo que se conoce como futuro, ¿no? Y en el ámbito de los temples expresan precisamente nuestro ser afectado, ¿no? Es decir, las pasiones, los sentimientos, todo el ámbito afectivo. Y esto para Heidegger no es otra cosa sino la expresión concreta del hecho de tener que ser, ¿no?
del estar arrojados, habíamos dicho, sin haberlo solicitado, y eso expresa entonces un ya acaecer, un ya haber acontecido, y lo expresa precisamente en tanto el ámbito de lo sido, ¿no? Esa sería la dimensión temporal o en la cual se tematiza precisamente el ámbito de la afectividad. ¿Qué ocurre entonces con, digamos, esta visión que Heidegger tiene en torno a la existencia que se plasma en el Dasein, ¿no? O sea, el Dasein, en tanto, es el ente que existe y que se expresa en tanto ente, decíamos, en posibilidades templadas. Es decir, en tanto posibilidad es un adelantarse siempre así, ¿no? Y esto significa un recurrir a una apertura de ser, y en ese sentido se da esa posibilidad de la comprensión como tal, al aprender en ese adelantarse, aprender el modo de ser del ente correspondiente, ¿no? De los entes con los que tenemos que ver. Ahorita lo vamos a ver de forma más detallada. Pero eso ocurre a partir de que ese adelantarse, esa posibilidad de vivir el advenir, se da a partir de un tener que ser, de un ya haber sido, ¿no? De un ya estar siendo, y en esa conjunción, digamos, de futuro y pasado, se da la posibilidad del presente, ¿no? Esto sería el ámbito del presente, y en ese presente es en donde estamos en medio de los entes, ¿no? Es un estar en medio de entes. Esto significa entonces una visión que invierte de alguna manera una forma de interpretar nuestro estar en el mundo. Es decir, no a partir del presente y del aparecer de los entes, sino más bien ese presente y ese aparecer en el que nos movemos es posible solamente gracias a las posibilidades que, como expresiones de la comprensión, y los temples como expresiones de la facticidad afectiva, como modos de apertura de la existencia, ¿no? Esta es la manera, digamos, ontológica en la que Heidegger aclara el modo de ser de la existencia, que es el modo de ser del ente, es decir, lo que determina a este ente en tanto existencia. Pero cuando hablamos de existencia, señalábamos en la sesión de ayer, no solo se expresa el hecho de que el Dasein es mera relación de ser, precisamente a partir de estos modos de apertura, ¿no? Decíamos, no hay un núcleo, no hay nada ahí en el centro, un contenido que determine eso que somos en tanto seres humanos, sino lo que está indicando Heidegger es que somos mera relación de ser, y esa relación de ser es interpretada como o en un sentido de estar fuera de sí, ¿no? Somos relación de ser fuera de sí, es decir, no de forma introvertida, no de una manera interna, ¿no? Como pudiese pensarse una tematización del alma o del espíritu, etcétera, que sería como la forma interna del cuerpo, sino más bien esta relación de ser
se entiende a partir de un estar fuera de sí. Decíamos ayer que la idea de existencia remite precisamente al origen, ¿no? Así lo mencionaba Lucrecio en algún momento cuando utilizaba precisamente ese verbo y ese sentido de aparecer o mostrarse a partir del hecho de salir de algo, ¿no? Entonces aquí se trataría de salir de sí para estar en el mundo. E indicábamos entonces que se exige o es necesario ese estar en el mundo y en relación con otros entes. Por eso entonces Heidegger va a expresar esto en la idea de ser en el mundo, o como Rivera traduce, estar en el mundo. Esa es la versión de In der Weltsein que señala. Esto lo indica, como decíamos ayer, al inicio del parágrafo 12, el inicio del parágrafo 12, que es prácticamente el inicio de Ser y Tiempo, ¿no? El capítulo segundo del libro, con el cual inicia este parágrafo 12, es el estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein. Voy a leer el inicio de ese parágrafo, algunas partes. Dice, en las consideraciones preliminares ya hemos puesto de relieve algunos caracteres de ser que han de iluminar la investigación ulterior, pero que al mismo tiempo recibirán en ella su concreción estructural. El Dasein es un ente que en su ser se comporta comprensoramente respecto de este ser. Con ello queda indicado el concepto formal de existencia. El Dasein existe. Aunque Heidegger aquí indica que se trata de... El Dasein es un ente que en su ser se comporta comprensoramente respecto a este ser. Ese comprensoramente indica también lo que señalábamos hace un momento del carácter fáctico, ¿no? La hermenéutica se ha entendido solamente a partir del ámbito de la comprensión, pero toda comprensión es comprensión fáctica y en ese sentido también incluiría ese modo de apertura. Ahora bien, estas determinaciones de ser del Dasein deben ser vistas y comprendidas a priori sobre la base de la constitución de ser que nosotros llamamos el estar en el mundo o ser en el mundo. El punto de partida adecuado para la analítica del Dasein consiste en la interpretación de esta estructura. Cuando Heidegger señala aquí que el punto de partida adecuado es esto, surge la pregunta de cuál es un punto de partida adecuado, cómo puede justificarse ese carácter adecuado del punto de partida. Podemos iniciar en cualquier lugar, en cualquier punto, un desarrollo o un análisis. Lo que hace la filosofía es justificar a su vez ese punto de partida. Y, como ya sabemos, el proceder de Heidegger se inserta en el ámbito de la fenomenología. Y la fenomenología insiste en que se trata del carácter científico de la filosofía, tal como Husserl lo expresa en un texto de 1911, La filosofía como ciencia estricta, ¿no? Lo que señala Husserl ahí es que la filosofía ha buscado siempre ese carácter científico y la fenomenología es la concreción de esa búsqueda, de ese carácter científico de la filosofía. Si hacemos referencia a varios momentos en los que Husserl ha enfatizado ese carácter científico, uno de ellos lo encontramos en el prólogo al segundo volumen de las Investigaciones Lógicas, que Heidegger revisó, que Heidegger trabajó. Fue el texto que más trabajó de Husserl, junto con los manuscritos inéditos, como él mismo señala
en varias notas de Ser y Tiempo, pero de forma pública estaría lo que Husserl indica en las investigaciones lógicas en términos de un principio de falta de supuestos y en qué medida se puede asociar la idea de ir a las cosas mismas, zu den Sachen selbst, con ese principio de falta de supuestos. Es decir, en qué medida podríamos iniciar el análisis desde un ámbito sin presupuestos, ¿no? Y claro, ahí surge la pregunta de cómo pudiese llevarse a cabo tal objetivo, es decir, cómo pudiésemos lograr partir sin supuestos. Evidentemente sería una ilusión pensar que esa falta de supuestos refiere a la falta de contenidos, ¿no? Es decir, como si se diera la posibilidad de tomar como punto de partida un ámbito absolutamente primigenio, una tábula rasa, ¿no? Sin contenidos. Eso sería una ilusión, comenzando por el hecho de que estamos en una historia, de que hay una historia de la filosofía, de que estamos en un mundo con una serie de tradiciones, con una serie de modos de ver el mundo, cosmovisiones, como también se le ha llamado, etc. Entonces, ¿cómo sería justificable entender este punto de partida? Y lo que Heidegger logra ver es, también apoyándose en Husserl, es la posibilidad de entender esa falta de supuestos, no en términos de contenidos, sino más bien en el modo de aprender esos contenidos. Es decir, en el cómo, ¿no? En el modo en el que se lleva a cabo la vida en el mundo. Y este es un planteamiento que, como sabemos, Heidegger va a retomar de Husserl ya desde su primera lección en Friburgo, como asistente de Husserl, como ya señalamos, en 1919, cuando el propio Heidegger ya había llevado a cabo lecturas de los manuscritos de Husserl, pero también asiste a sus lecciones, especialmente a una lección en 1919 que es Natur und Geist, Naturaleza y Espíritu, y en donde Husserl tematiza de un modo especial la idea de Lebenswelt, la idea de mundo de vida, en un carácter precientífico, un carácter vorwissenschaftlich, y que Heidegger va a retomar en su primera lección en ese curso en enero de 1919 y va a utilizar el mismo término, Lebenswelt, que Husserl utilizaba por lo menos desde 1916 y que sabemos ya podemos ver la historia del uso del concepto de Lebenswelt, que sabemos se tradujo como mundo de vida, el uso que Husserl le da a lo largo de su trabajo filosófico, y eso ya contamos con la documentación en el volumen 39 de Husserliana. Sin embargo, Heidegger le da un sentido pragmático, como vamos a ver ahora en esa interpretación. Y de alguna manera lo que enfatiza en esa primera lección es el carácter preteorético, ¿no? Vortheoretisch. Husserl hablaba de ese carácter vorwissenschaftlich, precientífico, y Heidegger va a enfatizar este carácter preteorético. Ese carácter preteorético se deja ver precisamente en un carácter indiferenciado respecto de los contenidos, ¿no? Y eso Heidegger le va a llamar en Ser y Tiempo cotidianidad o cotidianidad media, etc. Pero es el ámbito de la cotidianidad que después Husserl en varios momentos va a analizar como actitud natural, y que sería la posibilidad de tematización respecto de la actitud trascendental, que como sabemos Heidegger no va a aceptar, digamos, esa visión husserliana. Pero lo que sí retoma es esta idea de carácter precientífico o preteorético del mundo de vida y esta posible interpretación de la actitud natural como punto de partida, que le llama cotidianidad, precisamente
para los análisis que puedan ser justificados fenomenológicamente. Es decir, podríamos partir de esa base para ver si efectivamente así se lleva a cabo la relación de la vida en el mundo, de esa Lebenswelt, mundo y vida o vida y mundo, y que es interpretada en este carácter unitario de ser en el mundo. Digamos, es la concreción que Heidegger le da en Ser y Tiempo a ese primer intento. Y la manera en la que Heidegger va a analizar, digamos, esta unidad parte, bueno, en primer lugar de lo que ya estuvimos viendo en el sentido de hablar de Dasein y su modo de ser, la existencia, que en alemán es Existenz, y que ya señalamos no remite a la contraparte. El término existencia no es la contraparte de esencia, tal como lo manejó gran parte o ciertas interpretaciones en la tradición metafísica occidental. Es decir, una idea de ser en términos del factum, en términos del hecho de ser, ¿no? No vamos a entrar ahorita en detalles, pero no se trata de esa visión, sino de lo que acabamos de insistir, acabamos de ver en términos de los modos de apertura que constituyen al Dasein. Y un punto central que hemos enfatizado es este estar fuera de, ¿no? Es decir, no una dimensión interna, intrínseca, cerrada, sino más bien este carácter de apertura que ya indicamos en varios momentos. El Dasein indica ese ente abierto y la existencia sería ese modo de ser que indica esta apertura. Y por lo tanto exige una remisión a modos de ser que con los que determinan a los entes con los que tenemos que ver. En primer lugar, entonces, a partir de este análisis fenomenológico que Heidegger ve en la cotidianidad como punto de partida, estaría el ámbito de lo útil, ¿no? O los útiles. Y ahí lo que piensa, automatiza Heidegger como el modo de ser de los útiles es lo que le llama ser a la mano. Sí. Ser a la mano, ¿no? Zu Handen. Zuhandenheit. Bueno, señalo el otro modo de ser de que habla en Ser y Tiempo, sería el ámbito de lo presente, y que sería el estar ahí, y traduce Vorhandenheit. Ese Vorhandenheit, sabemos, indica ante la mano. José Gauss, en la traducción que hizo de El Ser y el Tiempo en el 51, lo traduce como ser ante los ojos, a partir de una interpretación que hace del modo en el que pues se llevó a cabo la metafísica occidental de cierta forma, ¿no? Pero más bien lo que indica el ámbito de lo presente es lo que simplemente está ahí. Esta va a ser la interpretación generalizada del ser. Es lo que Heidegger va a cuestionar como un aspecto central en Ser y Tiempo, en términos de que esta fue la interpretación hegemónica del ser, ¿no? Y lo que intenta señalar son los modos de ser que constituyen o que están en juego en esta cotidianidad y que analiza él de forma fundamental. Por eso va a hablar de una ontología fundamental. Ante la crítica que se pudiese hacer en términos de que por qué no se abarcan otros modos de ser. Es decir, la relación de la vida y el mundo no se agota en estas tres posibilidades.
efectivamente, Heidegger es consciente de ello y en otras lecciones, en lecciones cercanas a Ser y Tiempo, tematiza otros modos de ser. Por ejemplo, en el volumen 29-30, ¿no? Conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, soledad, finitud, tematiza el modo de ser de los animales. En el último curso que da en Marburgo, el volumen 26, Principios metafísicos de la lógica a partir de Leibniz, tematiza el modo de ser de las matemáticas y una indicación en sentido del modo de ser de Dios. Es decir, hay otros modos de ser que no son incluidos en Ser y Tiempo precisamente porque Ser y Tiempo constituía una ontología fundamental. Ese es uno de los motivos. El otro motivo es una interpretación que encontramos en Franco Volpi, en donde él, desde 1976, enfatizó la importancia que Aristóteles tuvo para Heidegger y que ahora lo sabemos ya a partir de la publicación de la Gesamtausgabe y de manera específica el volumen 62 publicado en 2005, que son las interpretaciones fenomenológicas que Heidegger llevó a cabo sobre Aristóteles. A partir de ello y de la lectura específica que hizo del libro sexto de la Ética Nicomaquia, tenemos ya una interpretación de los modos de la Letewin y de las específicas disposiciones que se llevan a cabo en esos modos y que fueron importantes para Heidegger en esta revisión ontológica que lleva a cabo. Y esto entonces lleva a Volpi a interpretar que Heidegger está retomando tres aspectos centrales en esa lectura de Aristóteles. El Dasein y su modo de ser, la existencia, correspondería a lo que Aristóteles tematiza como praxis, ¿no? El ámbito de lo útil y ser a la mano correspondería al ámbito de la poiesis, ¿no? Precisamente la dimensión de lo hecho, de la dimensión de las obras, la dimensión de lo, ahí estaría el ámbito de los útiles. Y el ámbito del estar ahí de lo presente correspondería al ámbito de la teoría, el ámbito del teorein, donde sabemos las disposiciones fundamentales ahí es la episteme y por supuesto la sofía. Estas tres tematizaciones de Aristóteles serían retomadas por Heidegger, como ya sabemos era conocido por sus lecturas de Aristóteles y de alguna manera interpretadas aquí en Ser y Tiempo. Ese es otro de los motivos que pudiesen ser justificables digamos, de esta restricción que Heidegger lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, entonces tendríamos aquí los modos de ser, ¿no? Estos serían los modos de ser y esto sería el ámbito de los entes, ¿no? Los entes con los que tenemos que ver una y otra vez. Habría una diferencia para Heidegger, ¿no? Y eso es lo que va a tematizar precisamente como diferencia ontológica, ¿no? Esto va a estar en juego a partir de Ser y Tiempo como un hilo conductor, precisamente porque uno de los, dos cosas que señala. Uno, que un modo de ser fue pensado de manera absoluta como el ser en la tradición filosófica occidental, que es precisamente el estar ahí, es decir, la presencia, ¿no? Ser se identificó con presencia. Esa va a ser una cuestión. Y la otra, que al no ser pensada esta diferencia entre ser y ente, el ser fue pensado precisamente como ente y los modos de acceso eran pensados desde el ámbito de la entidad. Por eso entonces va a hacer esta diferencia y se explica también esta terminología que va a usar a lo largo de Ser y Tiempo, como ya señalamos hace unos momentos, hablar de comprensión y hablar de posibilidades, hablar del ámbito de la facticidad o facticidad afectiva y el ámbito de temples, etcétera. Todas esas, esa terminología tiene que ver con esta diferencia ontológica que Heidegger señala. Bien, entonces, la existencia hay que entender bien de qué se trata, porque, repito, pudiese confundirse como ocurrió en varios momentos. Voy a poner el ejemplo que ya es conocido, que es el de Sartre, en su texto del 45, del existencialismo es un humanismo. Dice Sartre lo siguiente: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser
en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. Recordemos que Dasein fue traducido a francés así, como realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Por eso que indica aquí Sartre, es que Heidegger nunca se sintió como parte del existencialismo, ¿no? Lo que está planteando como existencia, y hay que enfatizarlo una y otra vez, no es el término, digamos, que va de la mano de esencia y que solamente se invirtiera en este caso, ¿no? Como señala ahí Sartre, sino es un término radicalmente diferente, ¿no? En el parágrafo 9 lo señala de forma clara, ¿no? Cuando habla de existencia y utiliza el término alemán Existenz, remite a esta idea de existencia que va de la mano de Dasein, ¿no? En esta interpretación, y no a la idea de existencia pensada ahí como existentia y que va de la mano de esentia de la tradición, en donde era el juego de palabras que conformaba la idea de ser. Por un lado, con esencia se pensaba la definición o el concepto de algo, y con existencia el hecho de que eso real o ese concepto pudiese darse de facto, ¿no? Y a partir de ahí entonces esta posibilidad de que algo exista o no exista, y a partir de toda la discusión en gran parte de la tradición en términos categoriales hasta llegar a Kant y el cuestionamiento que Kant indica cuando dice que la existencia no es un predicado real, es decir, no forma parte del contenido de definición de algo como tal, ¿no? El hecho de, vamos a decir, que exista o no exista no condiciona o cuestiona el carácter real y la definición de algo, ¿no? Pero digamos, este juego de palabras forma parte de la tradición metafísica o de la ontología occidental, y que Heidegger estará cuestionando aquí. Por eso, al concluir Ser y Tiempo, él mismo va a cuestionar el hecho de que su propuesta se inserte en la ontología como tal, ¿no? Por eso va a enfatizar que lo que está haciendo es replantear la pregunta por el sentido del ser, y su propuesta es la pregunta por el ser y no tanto una ontología, precisamente por esta discusión de la tradición. Pero digamos, en este momento en el que escribe Ser y Tiempo, sí lo plantea como una ontología, e incluso una ontología fundamental, que sería lo que incluye todo esto. Bueno, si no es este juego, digamos, de palabras entre esencia y existencia, lo que decíamos es que para entender la existencia es necesario remitirse precisamente a lo otro, ¿no? Es estar fuera de sí para poder entender la unidad de ser en el mundo. Y un momento inicial en esa cotidianidad es precisamente el descubrimiento de los entes en tanto útiles, ¿no? Al caminar en el piso, al tomar este libro, al escribir con este marcador en el pizarrón, etc., hay una aprehensión de esto en tanto me significa, ¿no? Como ya señalaba también en 1919, cuando tematiza la vivencia del mundo circundante y enfatiza el hecho de que me significa. Las cosas me significan precisamente porque hay un mundo que se expresa, y que ahí Heidegger lo utiliza en sentido verbal como esbeltet, ¿no? Mondea, ¿no? Aquí en Ser y Tiempo es más detallado en estos análisis, y lo que señala es que al pensar esta idea de mundo, el carácter de mundo, que le llama la mundanidad del mundo, presentaría dos caras. Una cara respecto del Dasein, que es precisamente el ámbito de la significatividad y que permite que las cosas sean aprehendidas en un significado, y de cara a lo que aparece como útil,
esa utilidad le es dada a partir de la cadena referencial o la cadena respectiva o la condición respectiva en la que se halla, ¿no? Él le llama bevannis y Rivera lo traduce como condición respectiva. Es decir, lo útil es entendido a partir de esta condición respectiva y a partir de este ser a la mano. El ser a la mano es el cómo, el modo de ser de este útil que aparece, que es descubierto como útil, pero si preguntamos cuál es el significado, qué es este útil, por ejemplo, en este caso el marcador, ese qué le viene dado precisamente por esta condición respectiva. Esto significa que el contenido, como llamaba la tradición, esencial de los útiles, le son dados por la condición respectiva en la situación temporal en la que aparecen. Y esto entonces está cuestionando las interpretaciones ontológicas de carácter atemporal de la tradición metafísica occidental, en donde el significado ya estaba predado o asignado en términos de una usía o en términos de una idea, etcétera, ¿no? Como algo de carácter atemporal, ¿no? Es decir, que ese significado fuese el mismo en cualquier situación, que el marcador fuese el marcador en cualquier situación. Esto sabemos, Heidegger lo descubre y lo tematiza desde ese primer curso de 1919 al que hemos hecho referencia, cuando pone el ejemplo de la cátedra, del atril y diversos personajes que pueden tener acceso o contacto precisamente con ese atril y la manera en la que es interpretado y en donde juega un papel la historicidad y la condición respectiva en la que se halla y que da pie entonces a un significado u otro. Es decir, fuera de esta cadena respectiva pudiese entonces cambiar el significado precisamente porque el significado le viene dado por la condición respectiva y que es atravesada temporalmente, ¿no? Eso es importante señalarlo porque es la manera en la que Heidegger tematiza el descubrimiento de los entes. Pero decimos que para descubrir al ente ya ha ocurrido la comprensión precisamente del modo de ser de este ente, que sería precisamente ese ser a la mano. Es decir, el hecho de que este ente tenga que ver con otro ente, ¿no? En este caso con el pizarrón, para entender al pizarrón, y con los libreros, con los libros, con lo que estamos intentando señalar, con la tinta, etc., ¿no? Hay una cadena respectiva que está en juego y que generalmente funciona y por eso, digamos, no es tematizado, ¿no? Precisamente el ente cumple su función de útil a partir del modo de ser que lo determina. Y en ese sentido podríamos decir que no está presente, es decir, el marcador o la silla o el pizarrón no están presentes en el momento en el que están precisamente en uso, porque su modo de ser precisamente los determina a que aparezcan como este útil correspondiente, ¿no? Pero si, tal como analiza Heidegger en el parágrafo 18 de Ser y Tiempo, si se descomponen, si faltan, si obstaculizan esa condición respectiva, ¿no? Esa cadena de respectividad en la que se encuentran los útiles, entonces nos damos cuenta precisamente de la mundanidad del mundo. Es decir, se rompe esa cadena respectiva y nos damos cuenta y puede ser tematizado algo como tal. Y a partir de ahí entonces puede darse el paso precisamente al ámbito de lo presente. Sabemos que ahí la actitud sería precisamente una actitud teorética porque ya no está en uso el útil, sino ya sería otra actitud y otra manera de aprender al ente como tal, que pudiese ser, como el propio Heidegger señala, un objeto de observación o de tematización y que daría pie a el conocimiento. Esto sería entonces el paso del ámbito preteorético de la comprensión
preteorética al ámbito teorético, en donde encontramos ya el ámbito de la ciencia y el ámbito teórico-cognoscitivo, es decir, el ámbito que Aristóteles pensó como teorema. Lo que está señalando Heidegger es que en la cotidianidad no vivimos teoréticamente, no vivimos dirigido a las cosas como si estuviesen presentes, sino usamos las cosas, es decir, usamos el mundo. No se da de entrada un conocimiento del mundo, sino un uso del mundo a partir de esta primera relación que tenemos en nuestra estancia en el mundo. Pero entonces el Dasein, en ese existir, está fuera de sí, precisamente relacionándose de entrada con los útiles y también con lo que está presente. Y en esa medida entonces, al existir, tenemos más cuidado y más interés precisamente por eso que está en el mundo, y no tanto una cuestión interna que busque analizar eso que soy o eso que me constituye, ¿no? Ese ego cogito o alma o persona o espíritu, etcétera, una cuestión de interiorización, sino más bien un estar volcado fuera de sí en el mundo. Y eso es parte del trabajo y de la radicalidad que estaría señalada aquí en un texto como Ser y Tiempo. Es decir, este carácter extático, este carácter descentrado, ¿no? sin ningún centro, este carácter fuera de sí y a la vez atravesado temporalmente, que esas interpretaciones ontológicas que lleva Heidegger a cabo son pensadas a partir del horizonte temporal que lo determina. Por eso la segunda sección del texto es una especie de repetición de esto que está en una dimensión ontológica, pero ahora pensada a partir de su horizonte temporal. Bien, pues con esto tenemos ya algunos elementos centrales para poder entender lo que Heidegger pretende en Ser y Tiempo y como él señalaba en la época de redacción de Ser y Tiempo, que se trata de una ontología, no se trata de una antropología filosófica, no se trata de existencialismo, porque con el existencialismo la existencia sería el centro, el núcleo del análisis y sería una especie de subjetivismo, ¿no? Lo que estamos señalando, o Heidegger indica, es que precisamente la remisión a la existencia exige más bien pensar lo otro. Pensar es estar en el mundo, en su unidad, en medio de los entes y con los otros, ¿no? Eso también de entrada se olvida, que el estar en medio de entes también señala el estar en medio del otro Dasein, estar con los otros ya de entrada. Eso constituye parte o forma parte de esta unidad de ser en el mundo. Bien, pues muchas gracias.